trobar en aquest manual? Doncs des de la metodologia una miqueta que ens fundamentem per poder fer el manual, no? Però després tota una sèrie d'activitats endreçades com per diferents aspectes que treballen transversalment totes les activitats, no? I per tant hem intentat fer-ho també d'una manera que sigui atractiva i visual, no? I trobeu doncs, la descripció de les activitats, aquí els vídeos no funcionen, però aquest manual, ¿no? A part de tenirlo en paper, lo tenemos en digital. Tenía problemas con los bocadillos porque si le haces un bocadillo de jamón, claro, el niño no se lo come, ¿ya? Y claro, me decían, pero no, es que tiene que traer bocadillo, es que enséñale a comer bocadillo. Hoy en día, ya que le hago el bocadillo, a veces me dice, es que no le mandes bocadillo todos los días. Entonces digo, ¿qué hago? Los nacidos en noviembre, en diciembre, que llevan muchos meses de diferencia en conjunto con los demás niños. Pues mi hijo era el más pequeño de la clase y él recibió en su segundo año de guardería, recibió una mordida por la mejilla, una mordida por la espalda. Se está intentando crear la escuela de valores, evidentemente para los niños, pero sobre todo para los padres también. Que no te guste o que no eres afín a lo que está haciendo la otra persona, pues terminas discriminando. ¿Te pasa a ti alguna vez? El pensamiento o por cultura, Ajá. pues sí. Ok. Sí, sí. Gracias por decirlo porque no es fácil decir esto. Como una tendencia, en este caso del equipo directivo, a querer traer recursos a los adolescentes y a las familias para poder responder y gestionar estas situaciones de otra manera, y nos encontramos también con la vieja escuela, con costumbres ya muy acostumbradas del equipo de los profesores, que chocan. Sacaba más malas notas que yo, porque cada vez que le veo esos exámenes tiene menor que un 5. Dice, yo me entré en el grupo de madres de WhatsApp y bueno, al principio todo bien y luego ya cuando mi niña empezaron el segundo trimestre, tercer trimestre y es cuando ya empezaron los problemas. Que se defienda. Digamos, por consensuar la convivencia desde los distintos ámbitos de la comunidad educativa y luego poder desarrollar un plan de trabajo y a lo mejor poder ir al seguimiento, porque a pesar de la resistencia de algunos, está claro que se que Exacto. hay toda una línea que va por ahí.